Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sé que estamos en una etapa difícil de cuarentena, que no podéis salir a la casa, pero acordad que no salir de casa es para hacernos un bien a todos, ya que si no salimos y aguantamos mucho tiempo dentro, pues vamos a conseguir vencerle el pulso a este virus que nos está afectando a todos y que sobre todo afecta a las personas mayores. Entonces tenemos que tener un poquito de solidaridad con todos nosotros para que cuanto antes podamos salir y recuperar el ritmo de clase normal al que estamos acostumbrados. Bueno, sé que me estáis mandando vuestras actividades, muy bien, muchas gracias a todos por mandármelas, y a algunos de los que todavía no sé nada. Espero que aquellos que no me estáis mandando actividades, pues pronto os pongáis en contacto conmigo para que podamos seguir con nuestra teleformación que tanto nos está sirviendo. Bueno, estamos viendo el apartado de la prehistoria y vosotros preguntaréis, oye, ¿y esto de la prehistoria quién me lo cuenta? Porque claro, si nadie vivió en aquella época, ¿cómo van a saber lo que era verdad o lo que no? Pues muy fácil, hay dos profesionales que se encargan de recoger toda la información para interpretarla y enseñarnos a nosotros qué ocurrió en el pasado. Estos dos profesionales son el historiador y la historiadora, y también el arqueólogo y la arqueóloga. Así que vamos a repasar un poco todas esas fuentes históricas que tanto uno como otro utilizan para escribir sobre el pasado y para enseñarnos a nosotros cómo vivieron las comunidades en la antigüedad. Pues mirad, las fuentes históricas podemos dividirlas en dos tipos. La primera son las fuentes escritas, son aquellas que utilizan símbolos o letras para contarnos algo. Estas fuentes pues, pueden ser desde una piedra tallada hasta un pergamino o incluso un libro. Suerte que tenemos con las fuentes escritas, que se pueden leer y que por tanto nos cuentan directamente algo que alguien escribió. Un ejemplo es esta piedra Rosetta, que permitió a quienes la desenterraron pues descubrir la traducción de los jeroglíficos egipcios. Estas fuentes escritas las podemos dividir en dos tipos: las fuentes primarias, que se escribieron en la misma época que estamos estudiando. Por ejemplo, esta tablilla mesopotámica pues fue hecha en torno más o menos al año 3000 a.C. Es una fuente primaria porque se escribió justo en el momento de la historia que queremos estudiar, o sea, fue contemporánea al proceso histórico que estamos estudiando. Y tenemos otro tipo de fuente escrita que serán las fuentes secundarias, como por ejemplo un libro, un escrito, un artículo o alguna publicación que se hace posteriormente a ese periodo histórico, pero que también nos habla de aquella época. Tanto unos como otros lo podemos usar para interpretar mejor qué ocurrió en ese periodo histórico, en el pasado. Bueno, las fuentes históricas no escritas, que no tienen ni letras, ni símbolos, ni nada, pues podemos dividirlas en tres tipos: las orales, las gráficas y las materiales. Vamos a empezar hablando de las fuentes gráficas. Son aquellas que, acordaros, las gráficas son aquellas que se ven. Ejemplo de fuente histórica gráfica, pues por ejemplo una fotografía, un mapa o una obra de arte. Nos pueden aportar información sobre épocas del pasado y así pues nos es más fácil comprenderlo, estudiarla y también pues acercarnos a ese conocimiento. Y luego las fuentes orales también. Las fuentes orales son aquellas que se escuchan a través de leyendas, canciones, poemas o rumores populares. Pues podemos acercarnos al conocimiento histórico de una época determinada. Las fuentes materiales, pues yo diría que también son de las más importantes. De las fuentes no escritas son todos aquellos elementos físicos que se pueden tocar y que provienen del pasado. Pueden ser utensilios, armas, estructuras de muro, cerámica, edificios, que están en su mayoría enterrados bajo el suelo, muchos de ellos, y que es la función de la arqueóloga y del arqueólogo sacarla fuera a la luz para interpretarla y dándonos a conocer a nosotros, poniendo en valor en monumentos o piezas exhibidas en un museo, qué ocurrió en el pasado. Bueno, pues los dos profesionales que se encargan del estudio del pasado y que nos aportan a nosotros información para conocerlo, en primer lugar, pues es el historiador y la historiadora. Estudian el pasado y se valen de todas esas fuentes de las que hemos hablado previamente para poner en conocimiento de la sociedad qué ocurrió en etapas pasadas. ¿Cómo ponen en conocimiento de todos nosotros lo que ocurrió en la historia? Pues lo ponen a través de libros, revistas, internet, películas, y hoy día también pues tenemos la suerte de tener historiadores
detrás de la elaboración de algunos videojuegos que, gracias a su labor y a su trabajo, pues pueden hacernos disfrutar a nosotros jugando a ellos y cogiendo la Play o el ordenador y metiéndonos de manera virtual en esos mundos de la antigüedad. Bueno, ¿y quiénes investigan también la historia? Pues el arqueólogo y la arqueóloga. Ellos no solamente desentierran, sino que también fotografían, dibujan, hacen listados y registran todo lo que encuentran y también interpretan esos restos materiales que luego van a servir a ese historiador para dar un nuevo documento, una nueva explicación o para esclarecer algo que ocurrió en el pasado y que va a contribuir a que todos nosotros pues estemos mejor informados. Hoy tenemos la suerte de poder contactar con mi amigo Pepe, que se encuentra en cuarentena pero en Granada y que se dedica a esta labor tan importante que es la labor de arqueólogo, y hoy nos va a contar su trabajo. Así que nada, Pepe, si estás por ahí, te doy paso. Hola a todo el mundo. Bueno, vuestro profesor, que es mi amigo Nacho, me ha pedido que os grabe un vídeo explicando un poco en qué consiste la arqueología y sus fundamentos principales. Así que espero que la disfrutéis y bueno, gracias a todos y gracias Nacho por contar conmigo. Bien, la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades del pasado, pero a partir de sus restos materiales, tanto objetos como estructuras que dejaron como producto de sus actividades. A partir de estos objetos podemos deducir cómo vivían, su alimentación, su entorno, su tipo de comercio, su política. Los objetos son de muy diversa naturaleza. Objetos cerámicos que se utilizaban en la cocina, como ollas, jarras, objetos de piedra, por ejemplo, esta pesa de telar, objetos de vidrio, como pequeños frascos para perfumes, objetos que se utilizaban en la guerra, como puntas de flecha o balas de cañón, pendientes, agujas y cualquier tipo de objeto que se os ocurra. ¿Y dónde desarrollaban estas actividades? Dentro de estructuras, de lo que nos ha llegado a día de hoy, restos estructurales, como pueden ser restos de palacios, fortalezas o ciudades, caminos, que incluso a día de hoy se siguen utilizando, también como puentes, edificios públicos, como baños, sistemas de conducción de agua, acequias o acueductos, hornos, enterramientos. Bien, y todos estos elementos arqueológicos conforman lo que conocemos como unidades estratigráficas. Estas unidades estratigráficas son la huella de las actividades que ocurrieron en el pasado. Ya no solo actividades humanas, la puede conformar tanto un muro como un camino, como un enterramiento, pero también la puede conformar un terremoto, un desprendimiento de tierra, una inundación o incluso una madriguera que haya hecho un topo. Todas estas unidades estratigráficas conforman lo que conocemos como yacimientos arqueológicos. Un yacimiento arqueológico es un lugar en el que hay localizados elementos arqueológicos, ya sea muy conocido como puede ser Pompeya, aunque también un yacimiento arqueológico puede encontrarse en una plaza o en un solar en el que se vaya a construir un edificio. Estos yacimientos arqueológicos, para ser estudiados, deben ser excavados. Y una excavación arqueológica consiste en desmontar estos yacimientos de manera inversa a la que fueron creados. Es decir, las capas superficiales corresponderán a unidades estratigráficas más modernas que las capas que haya por debajo de ellas. Las unidades estratigráficas se van asentando una sobre otra conforme el tiempo va pasando. Para que nos entendamos, las unidades estratigráficas serían capas de la historia. Se identificará a qué periodo histórico corresponde cada unidad estratigráfica analizando los materiales que se encuentren en ella. Es decir, si se está excavando un estrato en el que están saliendo monedas que posteriormente se estudian y se descubre que son monedas romanas, pues estaremos hablando de una unidad estratigráfica de origen romano. O si salen cerámica nazaríes, estaremos hablando de que probablemente sea un estrato nazarí, siempre y cuando las condiciones de esa unidad estratigráfica nos
den la fiabilidad suficiente para saber que ese estrato no ha sido contaminado por ninguna acción posterior, como por ejemplo un expolio. ¿Y qué es un expolio? Pues un expolio consiste en el saqueo de un yacimiento arqueológico, ya que el principio fundamental de la arqueología es sacar a la luz un patrimonio y que nos pertenece a todos. Entonces, cuando un expoliador saquea un yacimiento, está privando de ese conocimiento al resto de la gente. Hay otras ciencias que trabajan junto con la arqueología para elaborar conocimiento histórico, de las que ya conocemos como archivística o el trabajo que hacen los historiadores en las bibliotecas. También se puede añadir antropología o geología, que por un lado estudiarían diferentes restos humanos que pudieran aparecer en un yacimiento arqueológico, o por otro lado nos enseñaría cómo se comporta el terreno a lo largo de los años y qué eventos naturales han podido afectar a ese yacimiento arqueológico. También encontramos diferentes tipos de arqueologías que podríamos meter dentro del gran cajón que denominamos como arqueología. Arqueología de la arquitectura, que estudia los restos estructurales, las técnicas constructivas. Arqueología experimental, que estudia de una manera práctica cómo se han realizado los objetos o las construcciones, reproduciéndolas en laboratorio y así comprobando cómo se harían. Arqueología subacuática, que estudia restos arqueológicos en el entorno marino, como por ejemplo barcos hundidos. Aunque también hay muchas más, como la zooarqueología, que estudiaría restos animales, arqueología bíblica, arqueología bélica. ¿Cuándo se debe desarrollar una excavación? Por un lado, como medida de emergencia, cuando se va a realizar una nueva obra en un entorno arqueológico, con lo cual el yacimiento arqueológico que hay en ese entorno podría resultar perjudicado. También como parte de un proyecto de investigación o también con el fin de preservar un yacimiento que se encuentre deteriorado. Es muy importante que todo este trabajo arqueológico quede muy bien documentado para que se pueda pasar a otras personas, para que así se pueda conocer toda esta información histórica que se genera. Por un lado, en una excavación arqueológica se toma un diario de campo en el que se va apuntando todas las actividades que se van desarrollando y también se genera una documentación gráfica con fotografías, planos, completarán ese diario. El diario, en él se especificará todo lo que se va descubriendo, las medidas que tiene, etc. También se crea una serie de fichas de campo para que todo quede bien sistematizado y esa documentación sea comprensible para otra persona que venga a consultarla. El dibujo arqueológico consiste en dibujar minuciosamente con papel milimetrado la evolución de la excavación y la evolución del yacimiento. Ya una técnica que se ha quedado obsoleta debido a que han aparecido, pues con la explosión de la informática y de las nuevas tecnologías, han aparecido nuevas técnicas. Una de ellas es la fotogrametría tridimensional, que es mi especialidad, que consiste, mediante fotografías, documentar la excavación para posteriormente desarrollar un modelo tridimensional que luego utilizar, por un lado, tanto para investigación como para la difusión de lo que se ha encontrado. De esto último que hablo, de la fotogrametría tridimensional, como por aquí puede resultar un poco plano, voy a poner unos enlaces para que podáis consultarlo y mirar los modelos y hacer una idea de esto que estoy diciendo. Bueno, y esto es un resumen muy concentrado de en qué consiste la arqueología. Os dejo también una serie de vídeos que son ilustrativos de esto que acabo de explicar. Espero que os guste, espero que os interese y ánimo con la cuarentena. Bueno, Pepe, en nombre de todos los alumnos y alumnas, te quiero dar las gracias por colaborar con nosotros y explicarnos la importancia de tu profesión. Y nada, vosotros ya sabéis, la próxima vez que leáis en el libro algo sobre la historia de cualquier periodo, pues podéis estar tranquilos de que lo que estáis leyendo ocurrió de verdad, porque gracias a estos historiadores e historiadoras, y también arqueólogos y arqueólogas, pues
cogen todas esas fuentes que ya hemos estudiado y las interpretan para que ese conocimiento nos llegue a nosotros de la manera más verdadera y eficaz posible. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.